Gloria a Dios. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9 vamos a leer en esta oportunidad. Que Dios nos permite estar en esta mañana buscando su rostro y su presencia. Dice la palabra de Dios, y quiero traer una reflexión que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana, principalmente en este año que estamos iniciando. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9. Vamos a leer en el verso 62. Lucas capítulo 9, verso 62. Y luego vamos a meditar en este capítulo en esta mañana. Lucas capítulo 9, en el verso 62. Y dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias esta mañana. La bendición, Señor, es nuestra de estar en tu casa de oración. Un día, Señor, domingo, que comúnmente, Señor, por las mañanas no estamos acá, pero estamos aquí, Señor, con este propósito, como una primicia del año, entregando, Señor, estos domingos primeros del año en tus manos a través de ayuno y oración. Te pido que esta reflexión de tu palabra pueda traer, Señor, bendición a nuestra vida, y que a través de ella podamos aprender, Señor, algo nuevo para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, en esta oportunidad. Amén. Vamos a meditar en esta mañana sobre un tema bien importante que todos necesitamos, y es acerca, hermanos, de una vida enfocada. Estar enfocados, hermanos, en lo que Dios quiere. Y cuando hablamos, hermanos, de vivir una vida enfocada, es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es de que usted y yo debemos de aprender a tener una vida. Una vez más yo digo, cuando hablo de la palabra enfocada, es decir, la mirada puesta en lo que verdaderamente vale la pena. La mirada puesta en lo que verdaderamente va a traer la bendición para nuestra vida. La mirada puesta en Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras, hermanos, de que cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor y nosotros aprendemos a tener una vida enfocada en Él, pueden venir problemas, dificultades, momentos críticos, momentos duros de desesperación, pero al tener la mirada puesta en el Señor, eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en lo que Él quiere, a mantenernos sólidos en la voluntad de Él, a mantenernos en lo que verdaderamente trae provecho para nuestra vida. Y en el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, en el capítulo que leímos, o en el capítulo que vamos a leer en esta mañana, lo último que Jesús dijo fue que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que el Señor estaba diciendo, la necesidad de mantenernos enfocados en lo que Él quiere. Y la Biblia, en el capítulo 9 de Lucas, vamos a ir meditando en este capítulo y nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios siempre Él quiso que sus seguidores estuviesen enfocados en lo que verdaderamente iba a traer victoria a sus vidas. En el capítulo 9, verso 1 de Lucas, dice la Biblia: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note bien, hermano, de que Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Él estaba comisionando a sus discípulos. Usted sabe que la palabra discípulo
en una forma generalizada significa aprendiz. Un discípulo es eso, un aprendiz. Y la Biblia nos dice que él había llamado a 12 hombres, pero la intención de este llamamiento era de que pudieran expandir el reino de Dios en la tierra. Déjeme decirle que Dios siempre va a tener un propósito para nuestra vida. Y el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, a su obra, nunca va a ser un llamado sin sentido, sino más bien Dios siempre tiene algo para con cada uno de nosotros. Dios siempre va a tener un propósito en nuestra vida. Dios siempre nos va a comisionar con un propósito. Por eso debemos de comprender de que el llamamiento de Dios para nuestra vida no es un llamamiento que no tenga valor o un llamamiento simple, sino que Dios a cada persona que llama, primeramente debemos de saber, lo llama con un propósito. Y al ver el propósito, nos vamos a dar cuenta de que cuando Él envía a las personas, Él nos envía a nosotros con el propósito de expandir su reino. Dice la Biblia que les comisionó, pero también dice la Biblia que les dio autoridad y les dio poder. Esto nos dice, hermanos, que Dios jamás nos va a enviar a la comisión que Él tiene a nuestra vida sin primeramente, hermanos, darnos la autoridad del poder de su gloria. Esto es bien importante porque déjeme decirle que Dios primeramente nos ha comisionado, Dios nos ha llamado y Dios nos ha enviado a expandir su reino. Todos los que estamos acá, hermanos, reunidos, debemos de saber que tenemos un propósito en Dios. Nadie, hermanos, vive la vida por suerte. Nadie, hermanos, vive la vida simplemente por vivirla. Tenemos un Dios que tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Pero Él no solamente nos da un propósito, sino que también la Biblia nos dice, hermanos, de que Él nos ha dado autoridad. ¿Y qué clase de autoridad? Pues la palabra de Dios lo enseña. Nos ha dado poder. ¿Y qué clase de poder? Lo sabemos perfectamente. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Es el poder de Dios guiándonos. Note bien que Jesús les dice, vayan, prediquen, vayan a las ciudades, vayan, y Dios los comisiona. Pero una vez más yo digo, no solamente es la comisión, sino que también Dios les proporciona lo necesario para que ellos puedan cumplir la comisión que les había dado. Y mire qué importante es lo que Dios les dio. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, pero también dice la Biblia, y para sanar enfermedades. Usted y yo debemos de comprender que el escritor de este evangelio es Lucas, y por ende todos sabemos que Lucas es médico. La Biblia sí lo enseña. Por eso Lucas nos da un parámetro muy diferente y él marca la diferencia y él dice, el Señor le dio autoridad sobre los demonios, pero también le dio autoridad para sanar enfermedades. Lucas marca la diferencia entre una persona endemoniada y una persona que tenga enfermedad en su cuerpo. Porque la Biblia también lo enseña, hermanos, de que hay espíritus de enfermedad, pero también hay enfermedades comunes, de las cuales la mayoría de veces vienen a nuestra vida no por una área genética, sino por un descuido propio de nuestra salud. Por eso Lucas, como médico, él quiere marcar la diferencia y dice de esta manera, no solamente se trata de demonios, sino también de enfermedades. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, hermano, nosotros queremos satanizar todo. Y nosotros creemos de que, bueno, una enfermedad es el diablo el que la ha puesto. Cuando en realidad, hermanos, muchas enfermedades, dije hace un momento, la mayoría proviene de nuestros descuidos en la salud.
La mayoría de enfermedades, hermanos, provienen de descuidos, hermanos, para con nuestra salud. Ahora bien, comprendemos que genéticamente pueden haber enfermedades hereditarias. Pero hermanos, seamos sinceros. Ahora, con todos los avances que hay, podemos darnos cuenta que se pueden prevenir enfermedades. Y es mejor prevenir que lamentar. Por eso es bien importante, hermanos, saber de que la autoridad y el poder que Dios nos ha dado no solamente es para solucionar problemas, sino también es la capacidad de no meternos en problemas. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. No solamente pedirle a Dios, hermanos, a la hora de la enfermedad, sino también pedirle a Dios, hermanos, no estar enfermos, que es mejor todavía. Pero una vez más yo digo, muchas enfermedades provienen y vienen a nuestras vidas por los descuidos que nosotros tenemos en nuestra salud. Y yo creo, hermanos, que la mayoría es de esa manera. Recuerdo, hermanos, una hermana muy querida en realidad en el gremio pastoral. Ella tristemente, hermanos, tuvo cáncer de mama, creo que fue. Pero ella notó que algo estaba mal. Y claro, toda persona conoce su cuerpo. Toda persona sabe cuando algo anda mal en su cuerpo. Pero ella notó, hermanos, de que algo estaba mal en uno de sus pechos. Pero ¿sabe qué fue lo que dijo? Bueno, mi hijo está pequeño, lo estoy amamantando. Ay, después voy a ver qué es lo que tengo. Ay, después voy a ver qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Pasaron los días, pasaron los meses. Y con los días y los meses, aquello, hermanos, que se pudo controlar, aquello, hermanos, que se pudo evitar, o aquello que se pudo hacer menos riesgoso, llegó un momento, hermanos, que las hermanas, principalmente, bueno, las hermanas, ellas dieron a conocer de que su pecho ya estaba negro completamente. Algo había pasado. Y cuando ella intentó ir a preguntar, hermanos, qué es lo que había pasado, hermanos, es lo que yo dije el día jueves, de la misma manera, ya era demasiado tarde. Ya su pecho, ya el cáncer había avanzado tanto, hermanos. El cáncer había avanzado a tal punto, hermanos, de que dieran lo que le dieran, quimioterapias, medicina, a vida y por haber, eso, hermanos, ya era incontrolable. Eso ya no se podía controlar. Eso ya no podía, hermanos, traer consuelo a su vida. Para resumirle, esta joven aún realmente, ¿sabe cuántos años, cuánto tiempo vivió? 8 meses. 8 meses de los cuales fueron críticos. 8 meses de los cuales ella intentó de todo. Ella hizo de todo para poder salir y sobrevivir, pero ya era demasiado tarde. Por eso yo digo, hermanos, la Biblia nos da claramente los parámetros y nos dice que Dios le dio autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. Por eso debemos de comprender, hermanos, de que muchas de las enfermedades que nosotros vienen a nuestra vida son por los descuidos que tenemos en las diferentes áreas. Y esto es cierto, hermano, que es lo que sucede cuando estamos un poco mal de salud. Es decir, realmente es descuido. Estamos mal, gripe, tos, pero lo helado no lo dejamos de consumir. Estamos mal, hermano, y las hermanas de repente, yo sé que hay hermanas en la iglesia que ellas trabajan mucho con fuego y pasan todo el día con el fuego. Y qué terrible es, hermanos, que muchos hermanos, después de estar todo el día en el fuego, en los quehaceres, probablemente, hermano, hasta toman una ducha. Y
y dice, ay, qué calor. Pero hermano, lo que no nos estamos dando cuenta, que más adelante el cuerpo, hermano, va a demandar los descuidos que tuvimos. Mire, de repente comidas, hermanos, de los cuales sabemos que nos pueden afectar en nuestra salud. Yo puedo ver, Esthercita le gusta bastante el jalapeño, le gusta bastante lo picante, pero yo le digo a ella, hija, va a llegar un momento donde esto te puede causar mal. Y no es que tengamos fe, no, Dios nos ha dado autoridad sobre las enfermedades. Pero qué bueno es, hermanos, cuando nosotros somos entendidos y más que querer que Dios sane las enfermedades, nosotros las evitamos. Las evitamos. Mire, hermano, mi hija me preguntaba, nos decía un día de esto, ¿por qué la Biblia dice de que las personas vivían más tiempo, más años? Es que, hermano, hay muchas razones. Primeramente, el ambiente que ellos vivían, el medio ambiente, no está tan contaminado como ahora. Y lo otro, hermano, la salud que ellos tenían, el cuidado que ellos tenían, era incondicional, hermano, en las diferentes. Incondicional a tal grado, hermano, que yo conozco todavía ancianas que ellas una pastilla jamás la tomaron, pero sí tenían medicina natural. Sí hacían algo, hermano, de lo cual sabía que esto le iba a ayudar a su salud. Y esto lo vemos bíblicamente. La Biblia dice que hubo un rey que estaba enfermo y Dios le mandó a ponerse la mata de higos en sus pies, y así de esa manera sanó. La Biblia dice que Jesús escupió en el suelo e hizo lodo y le puso en las cuencas de los ojos, y dice la Biblia que le dio vista. Es decir, que Dios tiene muchas maneras de hacer el milagro. Pero ¿por qué menciono la medicina que hoy en día venden? ¿Sabe por qué? Porque a veces la misma medicina es parte de la enfermedad. Y si no, mire, pues cuando vienen las pandemias o virus, ¿qué es lo que nos inyectan? El mismo virus, con la intención de que el cuerpo pueda formar defensas. Y muchas personas que se inyectaron no crearon defensas, y lo que provocó fue la muerte de ellos, adelantar la muerte en ese momento. Por eso, hermano, una vez más yo digo, si queremos vivir una vida enfocada, necesitamos tener el poder y la autoridad sobre las enfermedades, pero no para orar para que nos sanemos, sino para orar y pedir sabiduría y no entrar en esos momentos críticos de enfermedad. Porque, hermanos, todos aquí nos hemos enfermado en alguna área, y eso es triste. Estar enfermo nadie quiere. Vivir una vida enferma nadie lo desea. Mire que las personas que hoy en día están padeciendo enfermedades, qué vida más triste es llevar una vida de enfermedad. Pero es ahí donde una vez más yo digo, y los primeros versículos nos enseñan que Dios nos da autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. Pero algo bien importante, y oiga bien, y les dijo, y vamos a avanzar en el siguiente punto, si queremos vivir una vida enfocada, hermanos, cuidemos nuestra salud. Porque sabe, hermanos, yo quiero ver a mis hijas crecer y desarrollarse. Yo sé que un día ellas van a contraer matrimonio, y un día ellas van a tener sus hijos, y por ende nosotros vamos a tener nietos. Pero para llegar a ese punto, hermano, yo tengo que cuidar mi salud. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en día, hace poco me estaba dando cuenta de un par de pastores que tienen hasta principio de derrame? Y hace poco me comentaban de que hubo un pastor que le dio principio de derrame y estaba a punto de entregar la iglesia porque no podía predicar. ¿Y por qué no podía predicar? Porque
Su rostro se había desfigurado y su habla no se entendía. Hermano, sinceramente, tenemos mucho que dar a la obra de Dios. Tenemos mucho que dar a la sociedad. Tenemos mucho que dar para con la familia, pero si no nos cuidamos, hermanos, definitivamente las enfermedades vienen. ¿Y de qué morimos? No de la enfermedad, sino del descuido que tenemos. Por eso, si queremos tener una vida enfocada, hermano, en lo que Dios quiere hacer en la familia, en la iglesia, en nuestra vida, primeramente tenemos que tener dominio sobre las enfermedades. Y para eso tenemos que evitar entrar en momentos de enfermedad. ¿Y cómo lo logramos? Cuidando nuestra salud. Cuidemos nuestra salud. Y yo le aseguro, hermanos, que vamos a tener una vida mejor para poder dar lo mejor para la familia. Porque mire, hermanos, ya enfermos las cosas cambian. La enfermedad, hermanos, es terrible. Tener postrado a alguien en cama, eso es difícil. Por eso, hermanos, lo mejor que podemos hacer nosotros es cuidar nuestra salud para tener una vida enfocada. Vamos a avanzar en el verso 3. Lucas 9:3 dice: y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibiesen, que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Note bien, hermanos, qué importante este texto. Jesús les dice: yo los comisiono, vayan, les doy autoridad, pero no lleven nada más que el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo es: no se distraigan en otras cosas. No se preocupen, no tengan afán de las cosas. No lleven nada en el camino. No lleven bordón, no lleven alforja, no lleven pan, no lleven dinero, no lleven ni tan siquiera una mudada para cambiarse. Les estaba diciendo: en el camino necesitamos viajar livianamente. Porque, hermanos, estamos entrando en la etapa donde cada día es un afán. Un afán, hermanos, por las cosas. Mire, hermano, llevamos una vida muy ajetreada. Llevamos una vida muy afanada. Y yo sé que el tiempo avanza, y entre más avanza, más nos afanamos por las cosas de la vida. Y no es que nos afanemos por cosas malas, no. Nos afanamos por cosas que necesitamos diariamente. Pero mire lo que Jesús les enseña: en esta vida necesitan viajar livianamente. ¿Por qué, hermanos? Porque los afanes de la vida, una vez más yo digo, pueden traer desgracias a nuestra vida. Porque en el afán de la vida nosotros nos olvidamos dar gracias a Dios por lo que tenemos, pensando en lo que no tenemos. En los afanes de la vida queremos más y nos sentimos mal si no lo logramos. En el afán de la vida, hermanos, muchas personas hasta pueden envidiar lo que otros tienen y olvidar dar gracias a Dios por lo que tienen. Por eso Jesús les dice: yo los comisiono, vayan, les doy autoridad, pero no lleven nada, viajen livianamente. Y es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a viajar livianamente en la vida. Es decir, hermano, hay cargas de las cuales necesitamos quitar de nuestra vida. Jesús dijo, hermanos, en Mateo capítulo 6, conocemos el texto: no os afanéis por nada. Miren los lirios del campo, miren los pajarillos, miren la flor del campo. No se afanen por nada. Cada día tiene su propio afán. Muchas veces, hermanos, entramos en episodios de ansiedad, en pensar qué será de nosotros el día de mañana. Y muchos, hermanos, bajo esa ansiedad, hermanos, es que no podemos vivir una vida plena.
Mire bien y note bien lo que digo, hermanos, en esta mañana. La Biblia nos habla de un futuro prometedor en la presencia de Dios. Pero muchos pensamos tanto en el más allá que olvidamos vivir el aquí y el ahora. Oiga bien lo que digo. Pensamos tanto en el más allá que olvidamos vivir el aquí y el ahora. Necesitamos aprender el vivir el hoy, el presente, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, porque mañana no es nuestro y ayer ya pasó. Por lo tanto, lo que pasó ayer no lo podemos remediar, pero sí aprendamos a vivir el día de ahora, como la Biblia dice: este es el día que hizo Jehová, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Si queremos vivir una vida enfocada, hermano, aprendamos a vivir livianamente. Hay cosas, ¿se ha fijado usted que nosotros somos acumuladores? De repente hay cosas que ya no sirven, pero nuestro decir es: oh sí, en algún momento me va a servir, en algún momento lo voy a ocupar. No me lo vayas a botar, cuidadito, porque en algún momento ya vas a ver que esto nos va a servir. Y eso, hermanos, puede implicar meses y hasta años, y al final lo venimos botando. Pero mire, hermano, ese ambiente de acumulación muchas veces, y fíjense que yo lo he notado, cuando aún en nuestros hogares, hermanos, se mantiene un lugar agradable, limpio, aseado y todo lo bonito, hermanos, posible, usted se siente mejor el estar ahí, usted se siente cómodo. Pero seamos sinceros, hay días que la casa está patas arriba, ropa aquí, juguetes allá, todo acá, hermano. Y eso, hermano, definitivamente influye aún en nuestro proceder diario. Eso influye, hermano, aún en nuestro ánimo del día a día. Y las hermanas de repente: ya voy a empezar, ya voy a hacer esto. Pero ¿por qué muchas veces retardamos lo que tenemos que hacer? Porque el ambiente, hermano, no es un ambiente agradable. Por eso somos acumuladores. Y también en la vida comenzamos a acumular cosas de las cuales no nos convienen. Acumulamos cosas de las cuales, hermano, van a traer, hermanos, problemas a nuestra vida. Mire, hermano, yo creo que hay cosas de las cuales ya no necesitamos en nuestra vida espiritual. Probablemente recuerdos, momentos difíciles. Hay cosas de las cuales debemos de aprender a soltar en la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque más de que traernos un bien, eso trae un mal para nuestra vida. Más que traer una bendición, hermano, eso trae una complicación a nuestra vida. Por eso Dios, hermano, a través de su palabra nos enseña que en la vida debemos de aprender a vivir livianamente, porque el que va a proveer siempre va a ser Dios. Con esto no digo que vamos a ser descuidados, no. Lo que digo es que hay cosas de las cuales no necesitamos en nuestra vida y debemos de sacarlas. Debemos de sacarlo de nuestro ambiente, porque de lo contrario, hermano, eso nos puede perjudicar. Y dice la Biblia, hermanos, oiga bien: y donde quiera que no los reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto era, hermanos, una señal en la cual estas ciudades negaban la entrada al evangelio, negaban la entrada a la bendición de Dios. Por eso el sacudirse los pies representa juicio para aquellas ciudades. Mira, hermano, no nos vayamos tan lejos. Ha pasado el año pasado, creo que fue, en Brasil. Hubo un carnaval dedicado a Satanás, donde los lugareños se burlaron de Jesús.
donde las personas residentes, hermano, hicieron cosas de las cuales traía abominación al nombre de Dios. Habían carrozas enormes donde estaba un demonio, como se lo dibuja la gente, ¿verdad? Con cachos rojos, cola. Y una carroza donde iba ese demonio sentado en un trono. Iba una carroza, hermano, o personas vestidas de Jesús, donde los demonios lo estaban azotando. En ese mismo carnaval, hermano, promulgaron a un Jesús homosexual, burlándose de nuestro Dios. Pero mire, días después, el juicio llegó a esa ciudad. ¿Por qué, hermano? Porque seamos sinceros, no es de que Dios quiere el mal para las personas, sino que cada persona busca el bien o el mal para su propia vida con su acción. Y estas naciones que cierran puertas al evangelio, lo único que van a traer, hermano, es maldición para su vida. Estaba viendo, no sé qué tan cierto es, días atrás, hermanos, allá en la parte, hermanos, de Los Ángeles, en California, hubo, hermano, lo que es un evento donde la presentadora se burlaba de Dios, dando a entender que Dios no es tendencia para ellos. Ahora, hermanos, nos preguntamos, ¿y qué será de lo que está pasando en el mundo? Es que, hermanos, Dios no puede ser burlado. Y Dios tiene que marcar, hermanos, la diferencia. Y no es que Dios, nuestro Dios, sea un Dios malo, sino que, hermanos, cada quien va a recoger lo que siembra. Y por eso la Biblia dice, si no te reciben, no te preocupes. Y esto es bien importante saber, hermanos, nuestro deber es evangelizar. Nuestro deber es ganar almas. Nuestro deber es promulgar el evangelio. Pero si alguien no lo desea, no lo está rechazando a usted, sino que está rechazando la salvación de su alma a través de Cristo en usted. Por eso Jesús dijo, sacúdanse los pies, en señal que no quieren saber nada de esa ciudad. Pero mira, hermano, avanzando un poco, queremos una vida enfocada, hermano. Solamente hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que no resulte, no nos preocupemos por eso. Porque mire, ya se imagina usted los discípulos yendo a las ciudades, promulgando el evangelio, y de repente personas le cerraban puertas al evangelio. Eso se siente horrible. Es más, cuando repartimos un tratado que sea que repartamos y alguien no lo agarra y nos hace hasta mala cara, eso se siente horrible. Pero recuerde, no es a usted que lo están despreciando, no es a mí que nos están diciendo no quiero nada, es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está enviando sus mensajeros. Por eso es bien importante, hermano, nuestro deber es evangelizar. Y Dios sabe, hermano, qué personas van a abrir las puertas de su vida para que el evangelio llegue a su vida. Vamos a avanzar porque quiero llegar al punto, hermanos, esta mañana. Dice en el verso 7, Herodes el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Hermanos, Herodes en realidad él lo que quería, hermanos, era buscar la tendencia del momento. Y la tendencia en aquel momento era Jesús de Nazaret. Él quería conocerle. Él quería, hermano, estar cerca de Jesús, no para recibir las palabras de Jesús, sino más bien, hermanos, para hacer burla de lo que él era. Por eso este mismo episodio lo encontramos cuando dice la Biblia que Herodes manda amenazar a Jesús. Pero Jesús le dice, díganle a esa zorra que hoy y mañana tengo que seguir trabajando, haciendo la voluntad de mi Padre.
Herodes quería detener, hermano, lo que era el evangelio, la propagación del evangelio de Cristo. Por eso Herodes, él oía acerca de Jesús, él se quedaba perplejo, pero en realidad, hermano, lo que en él había era celos de lo que se decía de Jesús. Esto es bien importante, hermano, porque Jesús, a pesar de las amenazas que recibía, él se mantenía firme en la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Muchas veces pueden venir hasta amenazas a nuestra vida. Muchas veces pueden venir, hermanos, momentos críticos a nuestra vida, a tal grado que el mismo Herodes, dice la Biblia, fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, el que había preparado el camino al Mesías. Probablemente, hermano, Herodes quería y deseaba lo mismo con Jesús. Pero en este episodio estamos viendo que necesitamos mantener una vida enfocada en lo que queremos. Porque si Jesús hubiese visto las amenazas, él desde antes hubiese querido dejar a un lado el propósito, pero no lo hizo porque él estaba enfocado. Y él quería que sus discípulos también tuvieran una vida enfocada. Y hermanos, en la vida cristiana vienen momentos difíciles. Mire, con todo lo que estamos viviendo, hermanos, la verdad que no sabemos el porvenir que viene para este mundo. No sabemos, hermano. La tierra está demandando. La tierra gime, dice la palabra de Dios. La tierra está colapsando. Y es ahí, hermanos, donde la iglesia del Señor tenemos que estar enfocados en lo que verdaderamente vale la pena. Por eso, una vez más, yo repito, Jesús les dijo: viajen livianamente, no se preocupen, yo voy a proveer, yo voy a bendecir, yo les voy a ayudar. Y esto es lo que necesitamos nosotros, hermanos, comprender, que si queremos una vida enfocada, van a haber cosas que nos van a querer distraer del propósito de Dios. Ya se imagina usted Jesús escuchando que Herodes en realidad lo que quería era matarle, pero su tiempo no había llegado. Pero lo cierto es que lo que Jesús nos está diciendo es: manténganse enfocados, miren el blanco perfecto, porque siempre van a haber situaciones que nos van a querer desviar del propósito de Dios. Más adelante encontramos algo bien importante y dice Lucas 9:10: vueltos los apóstoles, oiga bien, de primero le llamó discípulos en el capítulo 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos en el verso 1, pero ya en el verso 10 dice: cuando los apóstoles regresaron. Porque, hermano, no nos confundamos, la palabra apóstol significa enviado. Claro, hoy en día, hermanos, vamos a encontrar tantos títulos donde aún hasta los predicadores se ofenden si no le llaman apóstol. Pero en realidad, hermanos, son títulos que, si lo vemos de una manera sencilla, los apóstoles eran los enviados a una misión. Es lo que yo les mencionaba un día de estos, hermanos, que cuando iban a conquistar una ciudad, primeramente enviaban a unas personas para que estas personas conocieran el ambiente de la ciudad, se relacionaran con las personas de la ciudad, vivieran las costumbres de la ciudad, para luego ellos comenzar a introducir las nuevas normas y leyes del pueblo que iba a venir a conquistarlos. Esos son los apóstoles. Y mira, hermano, la iglesia es enviada a este mundo. ¿Con qué fin? Saber el tejimaneje de este mundo, pero a la vez mantener, hermano, la semilla de esperanza del evangelio de Cristo en este mundo. Somos enviados, somos comisionados. Dios nos ha enviado a nosotros. Y dice la Biblia, cuando los apóstoles volvieron, le contaron todo lo que habían hecho.
Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Por qué Jesús les dice: discípulos, apóstoles, yo sé que hay mucha gente, pero denle de comer ustedes? Es que, hermano, ellos regresaron contentos, que los demonios y enfermedades eran sanadas. Y ahora, hermano, algo más sencillo. Jesús les dice: denle de comer. Jesús les estaba diciendo entonces: ¿a dónde está lo que me contaron que hicieron? Ustedes vienen y me dicen contentos, porque dice, les contaron todo lo que habían hecho. Les contó, los discípulos ya se imaginan: mira, Señor, fuimos a tal lugar y tal persona estaba enferma, pero en tu nombre hicimos el milagro. Los demonios se sujetan en tu nombre. Pero ahora algo más sencillo, hermano. Jesús les dice: denle vosotros de comer a esta gente. ¿Sabe lo que Jesús les estaba diciendo? Los estaba retando a un nivel más de fe para su vida. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Oiga bien. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Oiga bien la mentalidad de los discípulos. Señor, 5 panes y 2 peces. Para esta multitud no alcanza. A no ser, les dice, que vayamos y comprémoslo. Pero no alcanza. Mire, hermano, definitivamente nosotros somos como los discípulos. Creemos en cosas maravillosas, milagros, prodigios, señales, pero en las cosas sencillas no podemos creer. Dios puede sanar cáncer, sí, puede sanar, pero ¿cree que Dios lo puede bendecir esta semana? Ay, hermano, quién sabe cómo me vaya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados creyendo en cosas sobrenaturales, pero en las cosas naturales dudamos de lo que Dios puede hacer. Denle vosotros de comer, hermano. Si ellos tenían autoridad para sanar y reprender demonios, también tenían poder y autoridad, hermanos, para ver un milagro en ese momento de multiplicación en los alimentos. Ahora yo quiero explicar, hermanos, esto según algunos comentaristas. Lo que Jesús les enseñó en este episodio bíblico fue la importancia, hermanos, de poder compartir lo poco que tenían. Por eso en otro texto dice la Biblia que un muchacho, lo único que tenía eran 5 panes y 2 peces. Oiga bien, lo único que había, 5 panes y 2 pescados. Pero lo poco que tenía lo entregó en las manos de Jesús. Muchos biblistas consideran, oiga bien esto, hermano, de que lo que sucedió fue que las personas, la mayoría, según la costumbre judía, cuando ellos andaban en los campos, en las ciudades, en los desiertos mismos, ellos siempre, hermanos, andaban que comer, porque eran viajeros. Ellos siempre tenían algo, pero ¿sabe cuál era el problema? Lo poco que tenía era para ellos. Y ellos,
hermano, estaban allí, ya se imagina usted, 5,000 personas. Y otro episodio bíblico dice, sin contar mujeres y niños. No, hermano, esa era una multitud gigantesca, grande. Y ya era la hora de comer. Pero ¿sabe cuál era el pensamiento de ellos, según algunos biblistas? Bueno, yo aquí tengo comida, pero para mí. Y si saco la comida, y si alguien no tiene, ay, me va a tocar quedarle. Y ya me desajustó. Pero aquel niño, hermano, era también lo que él tenía: 5 panes y 2 peces. Pero lo que nos da a entender es que lo poco, cuando lo damos de corazón, al final siempre se va a multiplicar para todos. Siempre. Por eso hay un dicho que dice: donde comen 2, comen 3. Y donde comen 3, comen 4. Y mire, hermano, o como la señora dice: ay, échale más agua a la sopa. Pero qué rico se siente, porque siempre abunda. Por eso lo que este episodio nos dice, que de una manera maravillosa la gente comprendió, hermano, que es mejor dar que recibir. La gente comprendió a través de este muchacho que lo poco que tenía en las manos de Jesús era más que suficiente. Y muchos biblistas consideran que de una manera natural, hermano, lo que sucedió fue, oiga bien, que todos comenzaron a sacar lo que tenían y a compartir con todos los unos con los otros, a tal grado, hermano, que la bendición fue tanta que hasta sobraron 12 canastas de alimento, dice. Mira, hermano, donde hay bondad habrá abundancia. Por eso, hermano, no nos detengamos cuando podamos ayudar al necesitado allá afuera. No se detenga, hermano. La Biblia dice, hermano, mire que la mayoría de nosotros es, bueno, yo le voy a dar algo a mi esposa porque yo sé que ella me puede dar algo más grande todavía. Yo voy a darle esto a X persona, porque si yo le doy, yo estoy más que seguro que el día que me toque dar a mí, me va a dar algo más grande de lo que yo le di. Él me va a bendecir más todavía. Pero la Biblia dice que ¿qué ganancia tenemos en eso? ¿Sabe lo que Dios quiere, hermano? Que nosotros podamos bendecir principalmente a aquel que sabemos que nunca nos va a devolver el favor. De repente, hermanos, habrá gente necesitada a nuestro alrededor. Y cuando nosotros aprendemos a dar, hermano, es ahí donde la Biblia dice en este episodio bíblico que todos comieron y todos se saciaron y todos, hermanos, comieron al punto que hasta sobró 12 canastos de comida. Por eso yo digo, hermano, esto no le quita la veracidad, la realeza, hermanos, del milagro que Jesús hizo. Claro que sí. Jesús bendijo los alimentos. Y cuando dice la Biblia que empezaron a repartir, y cuando empezaron a repartir, hermano, aquello poco fue más que suficiente para alimentar a más de 5,000 personas. Porque una vez más yo digo, hermano, el Dios que nos ha llamado es el Dios que nos va a sostener en todo momento. No se preocupe, hermanos. Dios siempre va a proveer una manera para que la bendición llegue a su casa. Dios siempre va a proveer, hermano, una u otra manera para que la bendición siempre pueda reposar en nuestra vida. Y la Biblia nos dice, hermano, que lo poco en las manos de Jesús fue más que suficiente. Por eso, hermano, mire, esto poco que estamos haciendo, de entregar estos días, hermanos, en ayuno y en oración, es poco. Pero en las manos de Jesús va a ser una multiplicación grande en nuestra vida. En las manos de Cristo, hermano, lo poco que hacemos va a ser una bendición total. Y voy avanzando porque el tiempo se ha ido. La Biblia dice, hermanos, que más adelante Jesús pregunta: ¿quién soy yo?
Y esto es bien importante, hermanos, porque la iglesia debe de saber quién es Jesús. Porque, hermanos, hoy en día hay personas que hablan de Cristo, pero no conocen a Cristo, no conocen a Jesús. Nosotros debemos de saber quién es Jesús, no solamente por su palabra o por la doctrina, sino más bien, hermano, por la relación que tengamos con Él a través de lo que Él hace en nuestra vida. Mire, hermano, porque ¿qué le pareciera que en algún momento ya no hubieran Biblias? ¿Qué es lo que nos queda entonces? Lo que nos va a quedar es la relación que tenemos con el Dios de la Biblia. Porque, hermano, yo puedo tener mi Biblia abierta, pero no sucede nada. Pero si yo leo y yo creo y yo confieso la palabra, algo va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sí, oiga bien lo que digo, y hay que tener cuidado a la manera de interpretarlo. La palabra de Dios es muerta si no se le pone fe. La palabra de Dios, hermano, no tiene nada que ver en nosotros si nosotros no inyectamos fe a lo que leemos. Por eso Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Gloria a Dios, hermanos, porque los discípulos sabían quién era Jesús. Ellos sabían, y saben lo que Dios quiere en este tiempo. Para tener una vida enfocada, tenemos que saber quién es Dios para nosotros. Y no dudar que si Él lo hizo una vez, puede hacerlo nuevamente, hermanos, en nuestra vida. Si Él ya hizo un milagro, para Él no hay nada imposible para volver a hacer lo que necesitamos. Pero más adelante también encontramos en este mismo capítulo, hermano, cuando Jesús anuncia su muerte. ¿Y sabe lo que Jesús les dijo? Verso 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, el seguir a Cristo y tener una vida enfocada representa morir a nuestros deseos. Y esto cuesta, hermano, porque la Biblia dice: el que quiera, no es obligación. El que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse? Significa dejar a un lado, hermano, mis deseos y poner por delante el proyecto de Dios en mi vida. Así como María, dice la Biblia que era una doncella, una joven. Ella tenía planes, ella tenía proyectos, pero de repente el proyecto de Dios llega a su vida y le dice: María, lo que vas a tener en tu vientre viene de Dios. Ella tuvo que dejar a un lado sus proyectos y dejarse guiar por los proyectos de Dios. A tal grado, hermanos, de que en los proyectos de Dios estaba que si José la difamaba, María moría. Pero María, ella dijo: hágase conforme tu voluntad. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros caminemos conforme la voluntad de Él. Hermano, este año vivamos una vida enfocada, que nada nos distraiga, hermano, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una vida enfocada. Mira, hermanos, cuántos accidentes hay por personas, hermanos, que en un momentito, hermano, ellos se distraen. Ellos se distraen. Y esa distracción provoca, hermano, de que hayan accidentes de cualquier índole. Mira, hace poco, recuerdo, yo estaba en la parte de afuera ya esperándolas a ellas. Y de repente yo solamente vi que Esthercita y Keira venían corriendo. Hermano, no se fijaron. Gloria a Dios, hermano, que el vehículo que venía se detuvo. Porque si no, estas niñas hubieran ido a parar al hospital atropelladas por un descuido, por no fijarse, por estar distraídas en otras cosas, por venir pensando en otras cosas. Hermano, y así nos toca en la vida muchas veces a nosotros. Muchas veces, si no tenemos cuidado, hermano, y no vivimos una vida enfocada, cualquier cosita, hermano, nos puede distraer. Mira, hermano, y se lo voy a comentar en el área deportiva. Cuando los jugadores o en alguna disciplina deportiva entran, hermano, los boxeadores, pongamos un ejemplo, entran al cuadrilátero.
¿Sabe lo que ellos tienen que hacer? Aprender a cerrar sus oídos a las voces negativas. Porque hay gente alrededor que los va a apoyar, pero también va a haber gente alrededor que los va a desanimar. Y si los boxeadores escuchan las voces negativas, no dude que ya perdió, hermano. No dude que su ánimo se va a venir abajo y va a perder la batalla. Y eso es en toda disciplina. Por eso, hermano, estaba escuchando de una persona que fue grande en la disciplina deportiva que ella desarrollaba. Y le preguntaron, ¿y cuál fue el éxito de que ella pudo lograrlo? Y lo que no sabían es de que a pesar de que la gente la criticaba, la gente le decía cosas, la gente le decía que no iba a poder, ella dijo, de una manera u otra dio a entender que ella cerró sus oídos a esas voces negativas. Y mi hermano, es lo que nosotros necesitamos, porque voces negativas van a venir a nuestra vida y nos van a querer desanimar. Pero un cristiano que vive enfocado, hermano, nada lo va a distraer. Un cristiano que vive enfocado sabe lo que quiere y va a negarse a sí mismo y va a tomar su cruz cada día. Recuerdo una anécdota, hermanos, hablando de la cruz de Cristo, de una persona, y lo hacen de una manera animada. Una familia, cada quien llevaba una cruz, porque esto representaba en realidad, hermano, las personas que morían en la cruz no solamente eran crucificados, sino que eran obligados a llevar la cruz. Y esto es lo que Jesús les estaba diciendo: el que me va a seguir a mí tiene que saber que va a morir un día. Y lo decía literalmente. El que me va a seguir a mí sabe que va a tener mi destino, que es la muerte. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y siga. Ahora, hermano, nosotros lo ponemos de una manera espiritual, pero la cruz de Cristo, hermano, representa morir a todos nuestros deseos. Muchas veces, hermano, metas y sueños. Y no es que Dios quiera robarnos las metas y sueños, pero Él quiere que primeramente cumplamos el plan de Él en nuestra vida, y lo demás será añadido. Oiga bien, esta anécdota nos habla de una familia que llevaba su cruz cada uno. Y de repente, hermanos, el padre de familia dijo: esta cruz la siento pesada, dijo. Y le quitó un pedazo. Ya estaba más liviana y siguió caminando. Y más adelante, ay, esta cruz la siento pesada, y le volvió a quitar otro pedazo. El problema fue más adelante, hermano, al final de la vida. Había un precipicio entre el ser humano y la eternidad. Y la única manera de pasar al otro lado era a través del puente de la cruz que cada quien llevaba. Todos pasaron porque la cruz nadie le había quitado, menos él. De tantos pedazos que le quitó, cuando puso la cruz para pasar al otro lado, estaba tan pequeña que no alcanzó a llegar al otro lado. Hermanos, en la vida cristiana tenemos, hermanos, muchas veces que sacrificarnos, aún de cosas que yo deseo, hermano. Porque mire, naturalmente queremos, como no quisiéramos tener una vida holgada, una vida, hermanos, sin presiones. Pero no, hermano, el evangelio es eso. Yo tengo que mejorar cada día. Yo tengo la obligación, hermanos, de cada día darme cuenta que Dios, Él pone una cruz en nuestra vida. Pero como la palabra de Dios nos enseña, y como los cánticos de antaño nos dicen, hermano, un día, en vez de una cruz, hermano, Él nos va a dar una corona de vida. En vez de una cruz, hermano. Pero mientras tanto, todos los días tenemos que tomar. Y si alguien le ha quitado a la cruz, es tiempo de añadirle lo que le hemos quitado, hermano. ¿Por qué? Porque llegará un día que esa cruz nos va a conectar, hermano. La cruz representa morir a nuestros deseos. Todo eso nos va a ayudar a llegar al propósito de Dios. Por eso dice el verso 25: ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o pierde o
o se pierde a sí mismo. Hermano, nada es más valioso que nuestra salvación. Cuidemos la salvación. Cuidemos lo que Dios nos ha dado, que es lo más valioso. Y más adelante, hermanos, el tiempo se ha ido, pero quiero ir resumiendo. La Biblia nos enseña acerca, hermano, de tener un enfoque con Dios y hacia Dios. Dice la Biblia que los discípulos, ellos vieron a Jesús en la transfiguración. ¿Y sabe a quién vieron? A Moisés y a Elías. ¿Y sabe lo que Pedro dijo? Señor, es bueno, le dijo, que levantemos una tienda, una ramada llaman ellos, pero otras versiones dicen una tienda de adoración para todos. Pero mira, hermano, lo que Jesús les enseña más adelante, que ellos no tienen que distraerse con otras cosas, sino enfocarse solamente en Él. Vieron a Moisés y a Elías, que representa la ley y los profetas, pero la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oigan. Él les estaba enseñando, hermano, de que el verdadero enfoque está en Él. Y si tenemos el enfoque en Él, victoria vamos a tener. Hermano, no nos desenfoquemos. Hay cosas que nos van a distraer. Y oiga bien, podemos distraernos con las cosas de iglesia sin estar adorando al Dios de la iglesia, y es peligroso. Es cierto, puedo predicar, podemos cantar, podemos alabar, adorar, servir, pero eso es muy aparte a tener una relación con el Dios de la iglesia. Nuestra relación tiene que ser muy fuerte con Dios. Por eso es como que los hogares, digamos, no, la hermana, no, si yo le plancho, yo le cocino, yo aquí, yo allá, ¿qué no le hago? Pero no significa que en realidad tenga una intimidad con su esposo. No, el hacer las cosas ya parece otra cosa, pero no significa que sea una persona íntima con su esposo. Así con Dios, hermano. Podemos estar ocupados en muchas cosas, pero también debemos de ocupar nuestro tiempo para buscar al Dios al que decimos servir en la iglesia, al Dios del templo, hermano. Adorar al Dios del templo más que cualquier otra cosa. Por eso usted recuerda lo que la Biblia dice: ni en el monte ni en el templo. Es aquí ahora que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso démonos cuenta, hermanos, que Jesús les decía: hay que vivir una vida enfocada. Y capítulo 9, verso 62 es el texto que leímos, Lucas 9, 62. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice. 9, 62. ¿O no tiene? Amén. Ahí está. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, Jesús anteriormente les estaba enseñando el modo de vida que tenían que llevar. Una vida enfocada, una vida liviana, una vida de salud, una vida de autoridad sobre los problemas, no los problemas sobre nosotros. Una vida de conocer quién es Él. Una vida de no distraernos en cosas, sino en el Dios verdadero. No en Elías ni en Moisés, sino en Jesús. Una vida, hermano, donde nos demos cuenta que Él siempre va a proveer. Pero en pocas palabras Él termina diciendo: nadie que ponga su mano en el arado y mira atrás está apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mira, hermano, cuando las personas trabajan en el campo y ponen su mano en el arado, tienen que poner, hermanos, la mirada fija en lo que quiere hacer, porque de lo contrario el surco que está levantando le va a quedar todo pando. Ya las cosas no salen bien. Si él mira hacia atrás y se distrae, el surco va a tomar otro destino, otro rumbo, y eso ya no sirve. Es lo que Jesús dice: nadie puede tomar el arado y mirar atrás, porque el que mira atrás se va a desenfocar, va a perder la línea, no está apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Hay que vivir una vida enfocada.
¿Por qué Pedro se hundió? Porque él se desenfocó. Él miró la tormenta, él miró las olas y dejó de ver a Cristo. Hermanos, este año 2025 veamos a Cristo. Que no nos importe lo demás, pongamos la mirada en el Señor. Es cierto, momentos críticos, momentos difíciles, burla, voces negativas, pero si ponemos la mirada en el Señor, no habrá nadie que nos detenga en esta vida y vamos a tener éxito en este 2025. Por eso yo le quiero decir, hermano, no miremos atrás, porque mirar atrás, hermano, nos va a quitar el impulso de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mirar atrás nos va a llevar, hermanos, a querer retroceder del llamamiento que Dios tiene para usted y para mí. Por eso esta mañana vamos a pedirle a Dios, hermanos, que este 2025 nada nos distraiga de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, en la familia y en la congregación. Pongámonos en pie, hermanos, en esta hora. Vamos a orar, hermanos, y poner en las manos de Dios nuestras vidas. ¿Por qué no buscamos un lugar para orar un momento más? Y luego, hermanos, vamos a tener un devocional. Pero busquemos a Dios en oración. Dígale: Señor, yo te necesito. Yo necesito que hagas un milagro en mi vida. Yo te necesito, Señor, en las diferentes áreas. Pero yo quiero vivir una vida enfocada conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Oremos en esta mañana. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta mañana, Señor, a través